Buenos días. A continuación vamos a exponer las técnicas de integración numérica, algunas de ellas eh, propios de los métodos numéricos. Mi nombre es Daniel Villazón Bustillos y soy académico del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Bueno, dentro de lo que es la integración numérica, a los métodos de integración se les llama cuadratura numérica. De lo cual se selecciona un cierto número de nodos de x0, x1, x2 hasta xn dentro de un intervalo a, b. Los métodos numéricos que se plantean en este curso son basados en lo que es la integración de los polinomios de interpolación de Lagrange. Esto es, no tenemos conocimiento exacto de la función continua, pero la podemos aproximar de punto a punto por medio de los componentes de Lagrange. Entonces, si tenemos un polinomio, si se plantea un polinomio de componentes de Lagrange, entonces la integración dentro del intervalo de A hasta B, de una cierta función, la podemos aproximar a través de los coeficientes ahí por los valores de la función xy, valores que son válidos dentro de ciertos puntos, donde los componentes ahí corresponden a la integración de las componentes de Lagrange. Entonces, utilizando un polinomio de interpolación lineal de Lagrange, queremos plantear la regla del trapecio. Esa es la regla más sencilla, en el cual del polinomio de dos términos, de funciones de x0 y x1, se plantea una expresión que corresponda a la solución de la integral de los componentes de Lagrange, lo cual básicamente es esta ecuación, x1 menos x0 sobre 2 por función de x0 más función de x1. O sea, estamos haciendo una ponderación de las alturas de la función. Si manejamos la función como este término, esta curva, entonces conocemos el valor de la función en estos puntos y aproximamos por medio de una línea recta. Entonces, h en este caso es la diferencia entre puntos. De esta fórmula vale cuando f de x tiene valores positivos, o sea, la función está por arriba del eje de x. Da valores exactos para polinomios de grado 1, pues es para funciones muy sencillas. Sin embargo, si pudiéramos buscar la forma de subdividir la función, una función curva, podríamos aproximar por medio de líneas rectas si manejáramos muchos segmentos. Entonces queda como ejercicio del planteamiento de la integral en términos del polinomio de Lagrange, en términos del polinomio de Lagrange, obtener la expresión de la fórmula del trapecio. Bueno, si manejáramos, por ejemplo, 3 puntos, tendríamos un polinomio de Lagrange de tercer orden. Entonces, si manejamos x0 igual a A, x2 igual a B, x1 igual a A más H, es un valor intermedio. Entonces, dentro de un intervalo tendríamos aquí x1 un valor intermedio. Entonces, H sería el valor del intervalo, ya sería b menos a entre 2. Sería en este caso un subintervalo, la primera parte de
de la sección de x igual a 0, x0 igual a hasta x2 igual a b. Bueno, se busca el planteamiento de dónde se obtiene la regla de Simpson 1/3. Entonces, del polinomio que está aquí, de Lagrange, de segundo orden, que maneja 3 puntos, se obtiene esta expresión. Entonces sería f de x0 más 4 función de x1 más función de x2, o sea que la función intermedia se pondera 4 veces más que la función está en los límites. Y luego h por h, que es el paso de integración. H es el paso de integración. En este caso dividimos entre 3 porque es Simpson 1/3. ¿Ya? Por eso se divide entre 3. Entonces no se han despreciado los términos de error. La fórmula es exacta para polinomios de segundo orden y algunos de tercero. Entonces tenemos la comparación entre el valor exacto, la regla del trapecio, la de Simpson, y la regla de Simpson 1/3 para diferentes funciones en el intervalo de 0 a 2. Por ejemplo, tendríamos para x al cuadrado el valor exacto y el valor de Simpson 1/3 da muy parecido, da muy exacto. ¿Por qué? Porque la función cuadrática va muy de acuerdo a la naturaleza de Simpson 1/3, que es la integración de términos de Lagrange de segundo orden. Entonces la puede aproximar muy bien. En cambio, la función x a la cuarta, que está aquí, el valor exacto y el valor de Simpson 1/3 ya difieren. Se la puede seguir con cierto error. Luego, 1 entre x más 1 la aproxima con buena precisión, ¿verdad? Con un cierto margen de error pequeño. Raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, el seguimiento, ¿verdad? de la integral al valor real es buena. La función seno también, y la función exponencial también. No así el trapecio. El trapecio mete bastante error, como lo podemos apreciar en la tabla. Entonces, ¿cuál es la solución que estábamos previendo para una función curva? Entonces, para una función curva tenemos la regla compuesta del trapecio, para la cual se subdivide, ¿verdad?, en un número grande de subintervalos. Entonces, como dice aquel enunciado, divide y vencerás. Ese es el planteamiento que está manejando. Como podemos ver, el paso del subintervalo h va a ser igual al intervalo total entre n, ¿verdad?, el número de datos, y cada una de las coordenadas va a ser a más j por h. Y ese h es el tamaño del subintervalo, y el subíndice j, en este caso, pues tiene valores que van desde 0, 1, 2 hasta n. Son todos los términos que están manejándose en los límites de cada subintervalo hasta xn, que vale b. La regla del trapecio para n subintervalos puede escribirse de la siguiente forma. Aquí tendríamos la integral, el planteamiento de la integral sería función de a más 2 veces ponderadas la función de xj, los valores intermedios, más una vez la función b, por h entre 2, ¿verdad? Por h entre 2. Entonces esa sería la regla compuesta del trapecio. La regla compuesta de Simpson 1/3 tendríamos para una función que es continua, una función continua dentro de un subintervalo. Aquí es importante remarcar, ¿verdad?, cómo son la naturaleza de los términos que maneja cada subintervalo. N debe ser igual a un valor par, y el valor del subintervalo va a ser b menos a sobre n. Y los términos
xj va a ser a más j por h para valores de j igual a 0 hasta n. Entonces la regla de Simpson, un tercio para n subintervalos, se puede escribir de la siguiente forma. Tenemos h, el paso de subintervalo, entre 3, es la regla de un tercio, Simpson un tercio. Tenemos el primer valor ponderado por 1. Las coordenadas x de 2j, o sea, las coordenadas pares, ponderadas por 2, y las coordenadas impares, x de 2j menos 1, ponderadas por 4. El último término sería f de b. Entonces, como podemos estar viendo aquí, cada subintervalo que está manejándose dentro de la subdivisión de la función maneja 3 puntos. Entonces, al manejar 3 puntos, estamos manejando 2 subintervalos. Entonces, como la naturaleza es par de estos subintervalos, por eso únicamente podemos manejar que n sea de naturaleza par.